Hola, bienvenido al curso de nuevo. Vamos a ver lo que es una videoclase donde se verán los fundamentos básicos de Arduino. Bien, comencemos. Vale, en cuanto a los fundamentos básicos, vamos a estar hablando sobre la fuente de alimentación como primer punto. Es un factor muy importante. Después vamos a hablar sobre la electrónica básica, algunos conceptos básicos en cuanto a electrónica, para tomar en cuenta algunos principios en este caso, para calcular valores muy básicos como la corriente, el voltaje, la resistencia o la potencia, que son esos parámetros que vamos a aprender en este apartado de fundamentos básicos. Y vamos a ver qué tipo de cargas podemos ser capaces de controlar, en este caso con un controlador, en el cual vamos a enfocarnos justamente en un controlador de tipo microcontrolador que está integrado en las tarjetas de Arduino. Vamos a continuar. Como primer punto tenemos la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es un factor muy importante porque una buena selección de una fuente de alimentación va a hacer que la tarjeta de Arduino pueda trabajar correctamente, porque la energía que llega a nuestra casa o a nuestra vivienda básicamente está integrada de ruido, interferencias, etcétera, todo tipo de ruido que hace que la fuente no trabaje correctamente. Por eso es que muchos dispositivos tienden a dañarse mucho más rápido si su fuente de alimentación no es el adecuado. Bueno, vamos a entender un poco el concepto básico, en este caso, de qué es básicamente lo que esa fuente de alimentación me entrega. Entonces, viendo la estructura básica de un átomo, viendo la estructura básica de un átomo, tenemos que está estructurado básicamente por electrones y por el núcleo, que son básicamente la suma de protones y neutrones. Lo que nos interesa en este punto es analizar la última capa de los electrones. Se lo suele conocer como la capa de valencia, en este caso un electrón de valencia, que es la última capa. Esa última capa, esos electrones, son las que actualmente logramos cargar de energía y hacer que se desprenda del campo que lo atrae hacia el centro, como la gravedad en la Tierra que nos atrae hacia el centro. Entonces es algo muy similar a nivel atómico, que cuando cargamos con una energía que supera la energía necesaria para desprenderse, en este caso, de su órbita o de ese lugar donde se encuentra, para ir saltando a su vecino átomo. De esa manera se genera lo que es el flujo de corriente, lo que comúnmente suele decirse también el flujo de energía. Entonces, cuando hablamos de corriente, estamos diciendo que es el flujo en este caso el flujo de electrones, ¿vale? Bueno, el flujo de electrones. En cuanto a la fuente de alimentación, bueno, hay dos conceptos que tenemos que tomar en cuenta en el tema de la corriente. Como sabemos que la corriente es el flujo de electrones, en este caso existen dos tipos de corrientes. Actualmente está la corriente alterna, que tiene dos sentidos, y la corriente directa o continua, que tiene un solo sentido. Básicamente tienen algunas diferencias básicas, como que la corriente alterna es un poco más peligrosa, en este caso, para decirlo así y se pueda comprender mejor, y variable en el tiempo, mientras que la corriente directa, al ser en un solo sentido, entonces no es variable en el tiempo. Además, la corriente alterna tiene otros parámetros como el periodo y la frecuencia. Entonces, comúnmente la corriente alterna es la que se usa para las líneas de distribución que llegan a nuestros domicilios, porque la corriente alterna tiene una menor caída de tensión a diferencia de la corriente directa. Entonces, justamente es la que se utiliza con una frecuencia, dependiendo del país donde se encuentren, de 50 o 60 Hz, ¿vale? Y la corriente directa es la que se utiliza básicamente en todo dispositivo electrónico. Se lo utiliza de manera con la corriente directa. Por eso siempre va a haber una fuente de alimentación que me haga la conversión de alterna a directa, que comúnmente, por ejemplo, de los celulares suele ser de 5 voltios,
6 voltios, 7 voltios o 4 voltios o 3 voltios, dependiendo del modelo de solar que tengan, ¿vale? Entonces, ese es lo que básicamente vamos a comprender en cuanto a la fuente de alimentación, que después vamos a ir viendo otros detalles, ¿vale? Continuamos entonces con el segundo punto, que es la electrónica básica. Vamos a conocer un poco qué leyes controlan lo que es el principio básico del flujo de electrones, el tema de la alimentación y otro parámetro que vamos a añadir aquí, el tema de la resistencia y la potencia, ¿vale? Tenemos en este caso el principio más básico son estos dos, la ley de Ohm y la ley de Watt. La ley de Ohm me establece lo que es el principio básico del flujo de corriente en un circuito. Me da una relación. Comúnmente se lo suele colocar en un triángulo, que la ecuación básica sería voltaje. La ecuación básica sería que voltaje es igual a I por R. Entonces esa es la ecuación que tenemos, que me dice que la diferencia de potencial viene a ser igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Bueno, entonces esta es la ecuación básica que vamos a utilizar para calcular la resistencia, para en este caso para los LEDs, para algunas cargas, para evitar que se puedan en este caso dañar o quemar. Bueno, tenemos que el voltaje se representa con la V de voltios, la unidad, y después tenemos que la resistencia se lo conoce con la unidad de ohm del sistema internacional, la corriente con la letra A de ampere y la potencia con la W de vatio, ¿vale? Y la ley de Watt me establece que la potencia es igual a la cantidad de voltaje por la cantidad de corriente. Esa es la potencia, en este caso, que el elemento final o la carga va a disipar. Bueno, aquí tenemos una ilustración muy básica para poder comprender un poco mejor que el voltaje es la diferencia de potencial, la cantidad de energía que permite que esos electrones puedan fluir por un conductor, ¿ya? Y lo que se llama en este caso corriente, aquí lo pone igual a flujo de agua, que es una analogía que se utiliza para comprender lo que es el flujo de corriente como si fuera un ducto y estuviera circulando agua. Y la resistencia básicamente es algo que se opone al paso de estos electrones, ¿vale? Eso es los conceptos básicos en este caso de la electrónica básica. Quedémonos con el voltaje que se mide en unidad de voltaje, la resistencia en ohm, la corriente en ampere y la potencia en vatio, en W. Bueno, continuando, la carga en la cual en este caso podemos controlar con estos controladores básicos denominados también microcontroladores como chip. Podemos controlar una infinidad de dispositivos finales, conocidos también como actuadores. Entonces, por ejemplo, estos son tres ejemplos muy básicos, como el foco, una electroválvula para el tema de riego o bombeo de agua con un motor incluido. El foco básicamente para todo tipo de iluminación, cualquier tipo de foco, ya sea incandescente, de tipo LED, entre otros, o cualquier tipo de motor. Igual podemos controlar otro tipo de cargas, como puede ser cargas neumáticas, hidráulicas, entre otros tipos de cargas, obviamente añadiendo otros elementos conocidos como preactuadores, ¿vale? El controlador. Básicamente el controlador en la cual vamos a estar trabajando son los microcontroladores conocidos como ATmega 328P, que es el famoso que utiliza el Arduino Uno, el Arduino Nano, el Arduino Micro y algunas otras versiones que han sacado. Antes, bueno, hace unos pocos años era parte de Atmel, ahora es parte de Microchip, los famosos conocidos como PIC de Microchip, que eran en este caso la competencia. Vale, la estructura muy básica de un controlador es la que tenemos en la parte de aquí, que básicamente tenemos que tener una entrada, una parte de proceso donde puede ser algo muy simple, donde cual va a verificar lo que es los estados,
y una parte de salida. Teniendo en cuenta esto, ¿será posible que este circuito básico que tengo en la parte inferior sea un controlador muy básico? Pues aquí va a depender de los diferentes conceptos que hayan aprendido. Entonces, pero básicamente este es un controlador muy básico donde la entrada básicamente sería en este caso el pulso en el pulsador para poder cerrar el circuito y de esa manera pueda fluir la corriente por el circuito. ¿Por qué va a fluir la corriente? Porque existe una carga que demanda cierta cantidad de corriente para que pueda ser disipado. Y esa potencia básicamente se lo conoce como potencia, la energía que va a disipar dicha carga. ¿Vale? Entonces, al presionar el botón, tengo una resistencia que evita en este caso que el LED, como es una fuente de alimentación de 5 voltios, como lo ven acá, y el LED comúnmente, un LED común en promedio suele trabajar con 2 voltios. Los LED pequeños, hay unos LEDs que son grandes, que suelen trabajar con 3.4 voltios, entre otros valores. Entonces, para evitar que el LED se dañe, tengo que bajar la tensión con una resistencia. Tengo que hacer una caída de tensión, ¿vale? Y de esa manera evito que el LED se dañe. Bueno, esos son los fundamentos básicos en cuanto a los 4 parámetros, a los 4 puntos que vamos a estar viendo, y vamos a ver más, enfocarnos en la programación de lo que es en los microcontroladores utilizando el entorno de Arduino IDE o un editor de texto que me facilita mucho más la tarea de la programación.